Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, arraigo comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al jueves 19 de junio del 2025. Nos acompañan en la sala los hermanitos del grupo de oración de Arborizadora Alta. Está Ashley y están los demás hermanitos ahí acompañando y respaldando. Sean bienvenidos todos los que están en la sala, bienvenidos los que nos van a ver luego en diferido, bienvenidos los que nos permiten entrar en sus casas, en sus hogares y en sus corazones. La invitación de que bien sea comenzando el video o al finalizar, le puedan dar like, puedan hacer sus aportes o sus comentarios positivos. La invitación, y alguno de ustedes nos quiere ayudar también, respaldar económicamente de manera libre y voluntaria este servicio. En fin, Dios les bendiga a todos de todo corazón. Estamos trabajando por el reino de Dios, por la evangelización. Entonces, estamos en tus manos, Ashley. Te invito para que comencemos con oración. Hola, muy buenos días, hermanitos. Buenos días, Norman. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Padre Santo. Te queremos invitar hoy aquí, Señor, que seas tú en este momento derramando tu gracia sobre cada uno de nosotros, que seas tú, Señor, trayendo la paz y la tranquilidad, la serenidad a nuestra vida, Señor. Señor, unge nuestros ojos, unge nuestra boca, nuestros oídos, todo lo que vamos a hacer y pensar, Señor, que actuemos y digamos de acuerdo a tu voluntad, Padre Santo, que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas para así nosotros hoy poder discernir bien tu palabra, Padre. Que no seamos nosotros, sino que seas tú, Señor, obrando en nosotros, que seas tú hablando en nosotros, Señor. Déjanos morir a nosotros, Padre, para que así podamos vivir a ti, Señor, y para que así tú puedas vivir en nosotros. Te entregamos esta mañana, Señor, y todo lo que vamos a hacer en tu nombre. Te entregamos a cada uno de los hermanitos que están aquí en la sala y a cada uno de los que están en sus hogares, para que seas tú, Señor, inquietando sus corazones, para que así escuchen lo que tú hoy les quieres regalar. Que seas tú, Señor, obrando hoy aquí. Amén. Amén. De la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hermanos, ojalá me toleraseis algo de locura, aunque ya sé que me la toleráis. Tengo celos de vosotros, los celos de Dios, pues os he desposado con un solo marido para presentaros a Cristo como una virgen casta. Pero me temo que lo mismo que la serpiente sedujo a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes, apartándose de la sinceridad y de la pureza debida a Cristo. Pues si se presenta cualquiera predicando un Jesús diferente del que os he predicado, os propone recibir un espíritu diferente del que recibisteis, o aceptar un evangelio diferente del que aceptasteis, lo toleráis tan tranquilos. No me creo en nada inferior a esos superapóstoles. En efecto, aunque en el hablar soy inculto, no lo soy en el saber, que en todo y en presencia de todos os lo hemos demostrado. ¿O hice mal en abajarme para elevaros a vosotros, anunciando de balde el Evangelio de Dios? Para estar a vuestro servicio tuve que desposar a otras comunidades, recibiendo de ellas un subsidio. Mientras estuve con vosotros no me aproveché de nadie, aunque estuviera necesitado. Los hermanos que llegaron de Macedonia atendieron
a mis necesidades. Mi norma fue y seguirá siendo no seros gravoso en nada. Por la verdad de Cristo que hay en mí, nadie en toda Grecia me quitará esta satisfacción. ¿Por qué? Porque no os quiero. Bien lo sabe Dios que no es así. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Justicia y verdad son las obras de tu mano, Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos. En la asamblea, grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Esplendor y belleza son su obra. Su justicia dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, nos vamos a tomar un momento en silencio para meditar la palabra y para así que el Señor nos regale la unción para poder hablar. ¿Quién quiere iniciar? Buenos días. Buenos días. Dice el refranero popular que quien mucho habla, mucho se equivoca. Me voy a referir al Santo Evangelio. No por mucho hablar sabemos más, no por mucho madrugar amanece más temprano. Pienso yo que todo en la justa medida. Aquí pues nos cuenta que los gentiles, como eran tan celosos de su fe, nos, a mí me hace parecer que hablaban mucho, que en el afán eran exagerados en todo, pues tanto así que se creían como los
los preferidos del Señor sin tener en cuenta al resto. Nuestro Señor Jesús a sus apóstoles, a nosotros, porque el Padre Nuestro es una de nuestras oraciones más importantes, aunque para mi Señor, pues todo lo que salga del corazón es lo que cuenta, digo yo, al amor de Dios. Él recibe lo que nosotros le demos con amor, porque ese amor que va dirigido a Él, pues es el amor que va dirigido a nuestros hermanos. Entonces, cuando nosotros estamos en proceso de aprendizaje, uno a veces encuentra gente que ora tan lindo, que uno quiere como explayarse en poesía, porque hay oraciones muy hermosas, pero pues ya sabemos, en el camino vamos entendiendo que para el Señor todo es, como buen padre, todo es bonito, todo lo recibe, pero él recibe lo bonito es hablando en el sentido del corazón, de la sinceridad, de ese querer mejorar todos los días hasta en el diálogo con Él. Por eso, pues nos regaló ese Padre Nuestro que encierra tantas cosas, ¿no? Y pues eso es lo que tengo para compartir hoy, es lo que el Señor tocó a mi corazón. Amén. Amén, muchas gracias, Dorita. Alguien tiene ahí la mano levantadita, pero no veo el nombre. Yo, María Nancy. Ah, Mariana. Bueno, entonces, eh, Mateo 6, 7, 15, aprendámonoslo. Muchos decimos que nos queda difícil aprendernos citas bíblicas, pues ya no sabemos. El Padre Nuestro es bíblico, es una cita bíblica. Desafortunadamente a veces se contamina porque se vuelve algo como tan superficial el decir Padre Nuestro que se hace en el cielo que ni se entiende lo que se dice. Es una cita bíblica, está en Mateo 6, del 7 al 15. Ya, simplemente nos toca aprender, ¿no?, dónde está. Y decirles a esos que nosotros no hacemos sino repetir cosas sin sentido, que sí, tienen sentido, pero el sentido se lo ponemos nosotros, el sentido del corazón. Y ahí voy mi mensaje principal. El Señor y Jesús nos dio un esquema, lo principal que vino en la oración, ¿sí? Pero no quiere decir que sea lo único. Yo creo que todo lo que salga del corazón, así sea un Jesús, el Señor lo escucha, lo toma, lo procesa y todo lo que sube en oraciones lo devuelve en bendiciones. Así sea con el pensamiento, hay muchas maneras de orar. Orar es hablar con Dios y hablarle como yo soy, auténtica, sin máscaras. Como se le habla, decía Dorita ahorita, se explaya en poesía, como se le habla a un ser amado, ¿sí? Uno a veces le habla al ser amado con una mirada, con un silencio, con un gesto, con un abrazo. Y así es la manera, creo yo, que debemos orar, hablarle a Dios. Así sea en silencio, a veces no tenemos cosas que decir. Esa es la oración de contemplación. El sentir, el decir que cuando salga una palabra de mi boca, sienta maripositas en el estómago, que le ponga de verdad verdadero sentido. Para mí esa es la oración perfecta. Así sea una palabra. La oración perfecta es de verdad ponerle el sentido de amor, de confianza, de hija a mi Padre Celestial. Es eso lo que me dice a mi corazón. Y eso es justicia y verdad, justicia y verdad para el Señor, para mí, justicia y verdad, lo que yo también puedo entregar. Esa es la verdad, porque Jesús es la justicia, es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Y en la primera lectura, perdón, como algunos en su afán y sobresaltan que ay, es el celo por las cosas de Dios que vuelven todo esto una carga tremenda. Y no, mire, aquí ellos hablan de
los celos de San Pablo habla de los celos de Dios y cae en cuenta de eso. Pero también San Pablo dice que no nos dejemos seducir por aquellos que predican un Espíritu Santo diferente y un Jesús diferente. Pero ¿por qué algunos como que se toman tan personal cuando todos hablamos del mismo Jesús y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? Si finalmente, y valga la redundancia, es el mismo objetivo, es el mismo fin. Entonces, como dice el Señor, eh, el que no está conmigo, el que no está conmigo está contra mí, pero el que está conmigo, ¿por qué lo detienen? ¿Por qué lo dejan? Porque tantos celos, ya no son los celos de Dios, sino son celos humanos. Y me invita también a reflexionar sobre eso. Muchas gracias, Ashley. Gracias, Nancy. Claudia, siga. Muy buenos días para todos. Bueno, en la primera lectura lo que me deja Pablo es que después de que conocemos a Dios, después de que tenemos un encuentro personal con el Señor, después de que sabemos que Él es nuestro mejor amigo, nuestro mejor aliado, que aunque vengan otros profetas hablando de lo contrario del Señor, que nada nos va a quitar esa gracia, ese amor, ese encuentro con el Señor. Que después de que conocemos del Señor, es imposible separarnos de Él, por sus obras, por sus milagros que ha hecho en cada uno de nosotros, por la conversión, por nuestra familia, por sus maravillas. Entonces, ese es mi compartir. Amén. Amén, muchas gracias. ¿Quién desea compartir lo que el Señor le ha regalado? Ashley, muy buenos días, hermanitos, muy buenos días. Dios los bendiga grandemente. Amén. Bueno, estoy en común unidad con todo lo que han dicho mis hermanas, con lo que dice Nancy. El amor, es el amor el que mueve, es el amor el que hace. Y por eso aquí en la primera lectura, pues no me voy a referir tanto. Y es verdad, a la oración que se hace, que sale del corazón, que en realidad tú te maravilles con la naturaleza, con toda la creación, tú te vuelves sensible ante todas estas cosas que tú ves, por insignificantes y pequeñas que sean, y saber que es un Dios, un Padre amoroso que ha creado todo esto para que nosotros lo veamos, y cuando nosotros no tenemos esa sensibilidad y ese amor por Él, pues no las vamos a ver, pero después nos volvemos que todo lo que hay es obra de sus manos, igual que nosotros somos creación perfecta de Él. Entonces, yo creo que esa sensibilidad, ese amor se aflora por todos los poros, la verdad. Y aquí vemos el amor, se está hablando de esta semana, de la fraternidad, de la unidad entre la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y así tenemos que vivir nosotros. Yo creo que nos están enseñando esta semana al Señor el amor que debemos tener los unos por los otros. Y vemos aquí a San Pablo en ese amor por esa comunidad, en ese amor por esos, y lo más hermoso que le dice, nos ha desposado, imagínate, nos ha desposado con el Señor, o sea, aquí nos habla de iglesia, la verdad, porque la iglesia es es la esposa de Cristo. Entonces, cada uno de nosotros que somos iglesia, para que vivamos en comunidad y en fraternidad, porque aquí también habla de comunidad. Entonces, esto es porque a veces nosotros decimos queremos mucho a los nuestros, a nuestra familia, y bueno, y qué extraordinario nos han dicho, creo que la semana pasada o esta semana, no puedo decir qué de extraordinario tiene. Entonces, yo creo que aquí lo extraordinario es que nosotros podamos amar a todos como Dios nos ha amado, como Dios quiere que nosotros como iglesia caminemos hacia la meta, hacia la Nueva Jerusalén, hacia la vida eterna, todo lo que Él ha venido a regalarnos, pero solamente movidos por el amor. O sea, no hay otra. Aquí Pablo es ese amor por esa comunidad, ese amor por cada uno de los que él formaba, y eso nos hace
recordar y ser agradecidos con Norman, con todas las personas, sacerdotes, todos los que han estado a nuestro lado, que nos han invitado al camino de Cristo, a caminar con ellos, a conocer, a tener ese conocimiento de la palabra. Entonces yo creo que hoy es maravillosa como todos los días la palabra, a que nos invite a que vivamos el amor entre nosotros como fraternidad, como comunidad, como familia. Dios les bendiga, un gran abrazo. Amén, muchas gracias, María. ¿Alguien más desea aportar? No veo a nadie, entonces yo voy a iniciar con lo que el Señor me ha regalado a mí. Quiero iniciar con la primera lectura en donde Amparito sigue tranquila. Muy buenos días para todos. Dios me les Buenos bendiga. La verdad, días. sí a escuchar, pero veo la lectura ahí. Me encanta la primera lectura cuando dice que os he desposado con un solo marido para presentaros a Cristo como una virgen casta. Es la castidad. Yo miro ahorita y ahorita las niñas, las jovencitas, todas, no importa, cambian de novio como si fueran los cucos todos los días. Entonces el Señor, la invitación de hoy, para mí llegó esa que nosotros seamos castos, que nosotros nos amemos, que amemos nuestro cuerpo, que amemos ese maravilloso templo que el Señor nos regaló, que todos somos templo del Espíritu Santo. Y sí, claro, nosotros, cada uno de nosotros somos iglesia, somos la esposa de Él y nos da casto, nos hace, Él nos ha creado perfectos. Nosotros somos los que hemos creado la imperfección, el pecado. Nosotros somos los que nos hemos desviado. Pero pues el Señor, por eso es que ha venido a nosotros, porque somos imperfectos, pero nos da las claves para nosotros poder llegar a obtener esa santidad, poder mirar con sus ojos y amar con su corazón. Y así se puede hacer realidad ese salmo. Con justicia, ¿verdad? Son las obras de tus manos, Señor, porque el Señor nos ha creado y nosotros con ese mismo amor, conforme Él ha tenido ese amor para nosotros y su justicia tan inmensa, que nosotros debemos usar ese mismo amor, esa misma justicia que el Señor nos ha dado con los demás. Y en el Evangelio, no, dejémoslo así nomás para que no se alargue y porque no. Bueno, amén, gracias, Dios la bendiga. Gracias, Amparito. ¿Alguien más desea compartir? Bueno, ya que nadie levantó la manito, yo voy a regalar lo que el Señor me regaló a mí. Y quiero iniciar con el Evangelio. Nidiecita, ¿levantaste la mano? Sí, buenos días, Dios te bendiga. Buenos días, Nidiecita, siga. Pues qué bonito hoy como nos habla, pues en la carta del apóstol, él nos habla del apóstol a los Corintios, que debemos creer en un solo Dios y no creer ni adorar imágenes, porque él es muy celoso, que él nos envió por eso a su hijo, a imagen y semejanza. Y acá en el Evangelio también Él nos enseña cómo debemos orar, que sea de corazón y no con una repetidera que a veces nos volvemos como un disco rayado. También Él quiere que cuando oremos, que esas palabras salgan del corazón, que sean puras, pero primero que todo, que de verdad perdonemos. Nos perdonemos primero nuestras fallas y faltas y así podamos perdonar a los demás, porque así Él también nos perdona y Él sabe porque, o sea, Él nos conoce en la intimidad más que a nosotros mismos. Él dice, Él nos ama con misericordia
y su bondad es su bondad dice que su bondad es eterna, que su deseo de bendecir a la humanidad sigue siendo una realidad y que esa misericordia ahí sigue intacta, así desde hace, que sigue siendo la misma, así hace más de miles de años, que debemos declarar de verdad con nuestra boca que su bondad y su misericordia están es contigo hoy, que con tu Santo Espíritu puedes sanarnos para que seamos dignos del Espíritu Santo y que esa misericordia de verdad Él nos la puede regalar y que es eterna. Amén. Amén, muchas gracias, niñecita. ¿Alguien más desea compartir? Bueno, ahora sí voy a iniciar yo dando la pequeña enseñanza que el Señor me regaló hoy para compartirles. Y en la primera lectura, el apóstol San Pablo estaba exhortando como tal a su comunidad, se podría decir. Así lo entendí yo, él estaba exhortando a su comunidad. Entonces decía que no debemos cometer adulterio espiritual. El adulterio espiritual en donde hacemos cosas que no son de Dios, en donde metemos cosas que no son de Dios, en donde utilizamos las cosas del mundo diciendo que son cosas de Dios, donde metemos un falso profeta, donde dice el apóstol San Pablo que con amor los estaba exhortando, con amor les estaba diciendo que tenían que cambiar, que tenían que mejorar. Entonces, decía que a lo que refiere es que tenemos que ser uno con Cristo, que tenemos que hacer las cosas, pero con un mismo Cristo, con un mismo Dios, con ese Dios que todos los días nos regala su palabra, con ese Dios que todos los días nos regala su amor. Y así como el apóstol San Pablo estaba exhortando a aquellos, a los corintios, asimismo, siento yo que Él nos está exhortando a muchos de nosotros y nos está diciendo que tenemos que adorarlo solo a Él, porque Él es la verdad, porque Él es la justicia. Entonces, a mí me regala que no debemos de cometer adulterio y lo que decía Amparito, que nos regaló un solo esposo para que seamos castos como la Virgen María. Qué bonito es eso, porque es que también estamos permitiendo que el Señor nos utilice de forma espiritual, de forma santa, de entregarle todo lo que hacemos, de morir a nosotros mismos. Y en eso siento yo que también equivale a lo que acabé de decir ahorita, de que utilicemos a un mismo Dios, de que no metamos cosas del mundo en las cosas de Dios, que tenemos que hacerlo todo desde el corazón, desde un mismo sentimiento, porque es que el Señor está viendo los corazones de cada uno de nosotros y Él está exhortándonos todos los días y por medio de su palabra nos enseña y por medio de su palabra nos dirige y hoy nos está diciendo, no debemos cometer adulterio espiritual porque tenemos que seguirlo solo a Él, porque tenemos que adorarlo solo a Él, porque Él es el único que nos puede ayudar, que por medio de nuestra fe, Él actúa por medio de nuestra fe, Él nos cambia por medio de nuestra fe, el Señor hace que nosotros mejoremos, pero tenemos que servirle solo a Dios, no a las cosas del mundo, no podemos revolver una cosa con la otra, porque el Señor nos envía a que solo le sirvamos a Él y por eso Él nos envía sus sacramentos, por eso Él nos envía la Biblia, por eso Él nos envía todo lo que el Señor nos ha regalado a nosotros, el bautismo, los sacramentos, todo lo que Él nos ha dado, es para que lo utilicemos solo a Él, para que seamos uno con Él. La palabra es sencilla, pero nosotros la complicamos. Dígame, por ejemplo, pongo mi palabra y es de que es mi primera vez haciendo esto. Y nosotros nos complicamos la vida estudiando y no, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Qué pena? ¿Qué miedo? No, tenemos que dejarnos utilizar por Dios, tenemos que decirle al Señor que actúe sobre nosotros porque a veces no nos sentimos ni siquiera dignos de regalar una enseñanza,
pero el Señor nos da esa fortaleza, el Señor nos dice que nosotros sí podemos, que nosotros podemos ser uno con Él y que asimismo Él también nos va a regalar la unción para poder hablar bien y como Él nos quiere regalar. Pero nosotros tenemos que dejarnos dirigir por Él, tenemos que dejar que Él actúe, que Él hable. Cuando nosotros permitimos que el Señor haga eso, ya no estamos en el mundo, ya no estamos revolviendo las cosas, sino que estamos dejando que solo sea Dios el único y el verdadero y el que actúe sobre cada uno de nosotros, que sea Él quien dé su palabra, que sea Él quien hable y que no sean las cosas del mundo ni seamos nosotros, sino que sea Dios. También nos regala la unidad. Él también está hablando mucho de la unidad. Y en Pentecostés, los que fuimos a la vigilia, hablaron mucho de la unidad, hablaron de los grupos de oración y hablaron que para que un grupo de oración crezca tenemos que ser unidad con Dios. Primeramente nosotros con Dios y ya después la unidad viene por añadidura. La unidad con el mundo, la unidad con el grupo, la unidad desde el amor. Y así estaba haciendo San Pablo. Así estaba haciendo San Pablo con los corintios, los estaba exhortando, pero los estaba exhortando con amor, los estaba exhortando desde el amor que Dios le regala. Y si así todos tenemos que hacer, así todos tenemos que hacer en nuestros grupos de oración, exhortar con amor. Así a veces cuesta y así como San Pablo también les estaba hablando durito a ellos, así también muchos nos hablan durito. Por ejemplo, nuestro guía que es Norman, y también tenemos nuestros guías espirituales, cada uno de nosotros. Ellos muchas veces nos exhortan, muchas veces nos regañan y no tenemos que ponernos bravos, antes tenemos que pensar nosotros qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal para poder cambiar, pero cambiar desde el amor, cambiar desde la unidad, cambiar desde lo que Dios nos quiere regalar. Ese Dios que vive en nosotros, ese Dios que nos transforma, ese Dios que nos cambia, ese Dios que así como San Pablo estaba corrigiendo a los corintios, que así sea también nuestra comunidad, que sea nuestra comunidad dirigiendo, que sea nuestra comunidad cambiándonos, transformándonos, que nosotros vivamos siendo llenos de amor el uno por el otro. Y entonces, dice que San Pablo dice en lo último, ¿por qué? Porque no os quiero, bien sabe Dios que no es así. Entonces es como decir, como cuando un padre lo ama a uno o como el amor de Dios. Él nos exhorta porque nos quiere, porque nos ama. Y así a veces nos hable durito y nosotros nos pongamos tristes porque nos da mucha tristeza que nos exhorten, que nos digan las cosas como son, hasta incluso nos da rabia. Que nos dejemos guiar, que así como San Pablo los guió a ellos, que nosotros nos dejemos guiar también, que nosotros nos dejemos exhortar, que nosotros nos dejemos regañar, porque los están haciendo con amor, porque lo están haciendo desde el amor de Dios. Por eso decía San Pablo, bien sabe Dios que no es así, porque él los estaba exhortando, pero desde el amor. Parecía un regaño muy feo, pero fue un regaño desde el amor, desde lo que Dios le quería regalar. También nos regala la humildad. Tenemos que tener humildad porque es lo que más necesitamos en los grupos de comunidad, humildad. Necesitamos amor, necesitamos caridad, necesitamos que cada uno de nosotros nos pongamos en el lugar del otro, que los escuchemos, que los acompañemos en sus tristezas, en sus felicidades, que muchas veces creemos que estamos solo nosotros y no somos unidad, sino que es nosotros y recibimos, pero no entregamos. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros seamos unidad con Él, primeramente con Él, con nosotros para con Él y después nosotros para con el mundo, pero para que lo hagamos desde el amor que Dios nos regala. Perdón. En la segunda lectura, el Señor nos pide que oremos con claridad. Y entonces ahí dice que oremos como la oración, Padre nuestro que estás en el cielo.
O sea, nosotros a veces repetimos tantas palabras y dice que balbuceamos tanto que ni siquiera miramos qué es lo que estamos diciendo. Entonces dice, Padre nuestro, nuestro, de nosotros, que estás en el cielo, lo está exaltando porque es algo grande, es algo maravilloso. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, así en la tierra, aquí en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Está orando por el pan de cada día. No nos dejes caer en la tentación. Tenemos que pedirle que no nos deje caer en la tentación, así como Él lo pide nosotros. También lo tenemos que pedir. No nos dejes caer en la tentación. Entonces, así como el Padre nuestro, así Él quiere que nosotros seamos de claros, así Él quiere que nosotros regalemos esa oración elevada a Él, que nosotros seamos claros en lo que le queremos pedir. Él ya todo lo sabe, pero Él quiere que nosotros se lo digamos, Él quiere que nosotros le hablemos, Él quiere que nosotros actuemos, Él quiere que nosotros de nuestra boca, de nuestro pensamiento y desde lo más profundo de nuestros corazones salga lo que le queremos pedir. Y no solo pedir, también regalarle, también elevarlo, también adorarlo, porque es grande, es maravilloso. Entonces, el Señor nos regala eso, que tenemos que ser unidad, que tenemos que ser dignos de un solo Dios, que sea un solo Dios el que nos guíe en nuestra vida, que sea un solo Dios el que nos unja, que sea un solo Dios el que nos guíe en todo momento, que solo sea Dios. Que seamos nosotros unidad, tanto con Él, con nosotros y con los demás, que tengamos humildad y que elevemos oraciones grandes y santificadas a Dios, porque Él las va a escuchar y Él nos está escuchando en todo momento. Así a veces nosotros sentamos que Él no nos está escuchando o tal vez nos sentimos solos. No, el Señor en todo momento nos está escuchando a toda hora y no importa la situación en la que estemos, Él siempre, siempre, siempre nos está escuchando. Y Él siempre desde su amor, desde su caridad, nos va a exhortar y nos va a dar palabras de vida y nos va a hacer a cada uno de nosotros que crezcamos, que seamos distintos y que el Señor sea quien nos utilice y que el Señor sea el que nos dé la fortaleza para seguir adelante, para cambiar y para mejorar. Y que sea el Señor, así como San Pablo, que tengamos esos guías espirituales cada uno de nosotros para que sea el apóstol San Pablo también llegando a nuestras vidas, que nos guíen, que nos acompañen en nuestro proceso y asimismo también nosotros poder ayudar a los demás. Muchas gracias y le regalo la palabra a Norman para que sea él también regalándonos lo que el Señor le da. Gracias. Gracias, Ashley. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Creo que es necesario para que podamos entender la palabra de Dios hoy que comencemos por la primera lectura. Generalmente comenzamos por el Evangelio, pero voy a comenzar por la primera lectura. Sí, esta semana el Señor nos viene hablando de la unidad, desde el domingo nos viene hablando de la unidad y los demás días nos vino hablando de la parte económica y cómo apoyarnos y cómo ayudarnos a nivel económico unos a otros. Cuando se mueve dinero, cuando se mueve economía, surgen personas, surgen líderes, surgen, no sé, caudillos, que obviamente no por amor a Dios, sino por amor al dinero y por amor a otros intereses, pues se hacen ver y se dejan notar en las comunidades. Y ahí es cuando se puede trastornar el verdadero evangelio del Señor. Ahí es donde se puede torcer el verdadero evangelio del Señor. Y pues, aunque es triste y doloroso, tampoco nos debe de escandalizar. Yo diría que es bastante normal. Hay quienes codician el dinero, hay quienes codician otras cosas. Y yo diría que de alguna manera casi siempre la gente cuando llega a los grupos de oración algo está buscando, algo está codiciando para sí mismos. Ahí el problema es cuando queremos convertir
los grupos, las comunidades, la iglesia en un instrumento para satisfacer mis necesidades, o mis gustos, o mis preferencias, o mis anhelos, o mis expectativas. Ahí está, ahí es donde está lo delicado. Que cada quien quiera tener más, pues es genuino, es bueno. Pero no utilice la comunidad para tener lo que quiere. No utilice la iglesia, no manosee la iglesia, no manosee a Cristo, no manosee el evangelio. Entonces, por eso San Pablo dice, ojalá me toleréis algo de locura, aunque yo sé que me la toleráis. O sea, San Pablo está diciendo, voy a hablar como loco, voy a hablar aquí como desparchado, voy a hablar aquí como salido de mis casillas tal vez un poquito, y como que dice, si desentono un poquito, pues discúlpenme, perdónenme. Y dice, tengo celos de vosotros, celos de Dios. Pues os he esposado con un solo marido. O sea, les he predicado a Cristo, los he evangelizado, he trabajado por ustedes, me he desvelado, les he traído un evangelio puro, un evangelio limpio, para que ustedes ahora lo vayan a torcer. Os he desposado con un solo marido, con Cristo, para presentaros a Cristo como una virgen casta, la iglesia. Tienen razón los hermanitos que aportaron y hablaban del adulterio espiritual. Generalmente la gente habla del adulterio físico, pero ese no es el tema de hoy, ni es el tema de la palabra de Dios. Está hablando del adulterio espiritual. ¿Cuándo cometemos adulterio espiritual? Un católico comete adulterio espiritual cuando, siendo católico, se pone a asistir a otras iglesias cristianas diferentes a la doctrina católica. Un católico comete adulterio espiritual cuando practica o va o asiste o acompaña a brujería, espiritismo, hechicería, magia de cualquier color y todas esas porquerías. Nueva Era, I Ching, control mental, con todas sus variantes, todo eso. Un cristiano comete adulterio espiritual cuando, diciendo que está siguiendo a Cristo, en realidad lo que está buscando es otras cosas. O sea, el adulterio no solamente es traición afuera, puede ser fornicación adentro, solo deseo. También hay traición. Cuando también hay traición, también hay adulterio, también hay fornicación espiritual. Cuando la persona solamente busca o pretende satisfacer sus propias necesidades y punto. Entonces muchas veces a nivel espiritual nos equivocamos. Nos podemos equivocar cuando solamente estamos buscando nuestro placer, nuestro beneplácito, nuestra felicidad, y de manera individualista, de manera egoísta. Cuando una persona llega hacia los grupos de oración, a las comunidades de la iglesia, está manoseando el evangelio, está queriendo abusar de Dios, está queriendo abusar de Jesucristo, está queriendo abusar de la palabra. Y ustedes saben que hay gente que solamente va buscando sanación, o solamente va buscando prosperidad económica, o solamente va buscando que el Señor le devuelva a su marido, su marida. Solamente va buscando es eso. Entonces Pablo está diciendo, pilas, que el Cristo que se predica en la iglesia no es cualquier cosa. O sea, yo no les estoy a ustedes predicando aquí una fábula, ni les estoy contando un chiste. Aquí lo que les estoy predicando es salvación y vida eterna. Así es que a Cristo hay que tomarlo en serio. El evangelio hay que tomarlo en serio. La iglesia hay que tomarla en serio. En serio, la comunidad hay que tomarlo en serio. Pues si se presenta cualquiera predicando un Jesús diferente del que os he predicado y os propone recibir un espíritu diferente del que recibisteis o aceptar un evangelio diferente del que aceptasteis, ¿lo toleráis tan tranquilos? No. A ver, entonces aquí la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña a amar el pecado, pero odiar
A amar al pecador, pero odiar el pecado. A amar al pecador, pero odiar el pecado. Eso es lo que nos enseña la iglesia. Entonces, la persona que se está portando de tal manera hay que corregirla, reprenderla, regañarla, exhortarla y ponerla en desierto espiritual. Para que la persona se corrija y entienda. Si la persona no corrige y no se entiende, ahí está 1 Corintios capítulo 5, que es donde enseña que hay que tomar otra actitud. Pero si se corrige, no hay problema. Si corrige ese pequeño problema de adulterio, de fornicación espiritual, de querer estar aquí y allá, mirando aquí, mirando allá, o con los ojos puestos en sí mismo, ensimismados, y olvidándose de lo que de verdad hemos venido a hacer aquí. No me creo en nada inferior a esos superapóstoles. ¿Cuál es el problema? Y es que generalmente los que vienen con ínfulas de otras cosas posan de autoridad. Ese es el problema. Y Ashley lo decía muy bien, porque a todo le ponen Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me habló. O sea, son los inspirados, son los ungidos, son los dirigidos por Dios. Yo les daba el ejemplo la semana pasada o antepasada, cuando hace muchos años, aquí en Bogotá, cerca a donde vivo, en una parroquia, un muchacho que tocaba guitarra con destreza, le decía a una muchacha que a él Dios le había bendecido sus manos y que como se las había bendecido, todo lo que él tocara quedaba bendito. ¿Y qué era lo que le estaba diciendo? Pues que quería manosearla, que quería era tocarla. Aquí no hago referencia al hecho de que él quería abusar de esa muchacha, sino al adulterio que había en su mente y en su corazón, a la corrupción que había en su mente y en su corazón, en la de él. Y lo que ofende y lo que enfada, como yo les decía a ustedes ese día, es que utilicen el nombre de Dios para querer hacer esas cosas. Eso es lo que más ofende. Por eso San Pablo dice, estoy celoso. Estoy celoso. ¿Cómo actúa una persona celosa? Pues molesta, enfadada, a lo mejor iracunda. Claro, claro. ¿Por qué? Porque a Dios hay que respetarlo y las cosas de Dios hay que respetarlas. Nos guste o no nos guste, nos sirva o no nos sirva, nos convenga o no nos convenga. Entonces, y resulta que nosotros los que tratamos de hacer las cosas bien, pues colocamos una actitud más bien baja. Uno le dice a la persona, si eso es lo que usted quiere, si eso es lo que usted desea, si usted quiere ir por ese camino, hágale. ¿Por qué? Porque uno también respeta la libertad del otro. El problema es cuando el otro no se deja orientar, no se deja guiar, no se deja dirigir. Ni modos, ni modos. Entonces, esa autoridad que uno ejerce pareciera y sonara como si fuera debilidad. No, no es debilidad, es libertad, es diferente. No es debilidad, es libertad. Como uno sabe que Cristo nos hizo libres, como uno sabe que uno no debe juzgar a las personas, como uno sabe que uno debe respetar el libre albedrío de los demás, entonces, aunque uno sepa que se están haciendo las cosas mal, aunque uno sepa que están manipulando y manoseando las cosas de Dios, uno respeta. Y eso no significa debilidad. Respetar a la persona no significa debilidad. Porque es que al fin y al cabo, el que ejerce la autoridad aquí no es uno, es Dios. Por eso en el Evangelio dice, Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Punto. O sea, aquí no soy yo el que mando y es que usted no me va a hacer esto y usted sí me va a hacer esto y usted lo... No, 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 para nada. Para nada. Nosotros no queremos tener un jardín infantil aquí en el cual uno le ande diciendo a cada niño, se me para allá, se me sienta acá, No, nosotros no hacemos eso. El guía, el director, el que preside, orienta, guía,
Si las personas quieren escuchar, gloria a Dios. Si no quieren escuchar, sufrirán las consecuencias, punto. Y las consecuencias vienen desde arriba, desde lo alto, no vienen de nuestra parte. No se trata de que yo lo amenace y yo le diga, es que si usted no me hace caso, es que si usted no me deja hacer esto, es que si usted se pone a hacer esto, yo le voy a zampar. No, para nada. No. Es que el problema es que se metan con las cosas de Dios. Y Dios sí es celoso con sus cosas. ¿Se acuerdan desde el Antiguo Testamento del Arca de la Alianza? Que alguna vez la iban conduciendo por el desierto y alguno de los que llevaba el anda tropezó o algo así, se fue a caer, y algunos soldados que estaban al lado, por no dejar caer el arca, la tocaron y cayeron muertos enseguida. Pues quien toca de manera indigna las cosas de Dios se mete en problemas con Dios. El que manosea las cosas de Dios, el que abusa de las cosas de Dios, el que se aprovecha de las cosas de Dios para beneficio propio, se mete en problemas con Dios. No es con los hombres, no es con los seres humanos, es con Dios. En efecto, aunque en el hablar soy inculto, Pablo dice, no lo soy en el saber, que en todo y en presencia de todos lo hemos demostrado. ¿Hice mal en abajarme para elevaros a vosotros, anunciando de balde el evangelio de Dios? Es que, mis hermanos, la autoridad del que quiere hacer la voluntad de Dios no radica ni en el grito, ni en el insulto, ni en la amenaza. En nada de eso radica la autoridad. Para nada. La autoridad de los que queremos hacer las cosas bien en Dios radica en la humildad, en la sencillez y en que todo se lo dejamos en las manos de Dios. Para estar a vuestro servicio tuve que despojar a otras comunidades. Aquí San Pablo hace lo que él normalmente hace por su temperamento. Muy probablemente San Pablo era de un temperamento colérico, melancólico. Y entonces San Pablo echa en cara. Dios no echa en cara, Dios no hace reproches, pero San Pablo acostumbra a echar en cara. Y entonces les dice, por estar con ustedes, por estar apoyándolos, por estar evangelizándolos, por estar formándolos, por estar pastoreándolos, he descuidado a otros. Y ahora ustedes, a los que les dediqué tanto tiempo, van a traicionar lo que les he dado, van a traicionar la enseñanza. O sea, no hice el bien a otros por hacérselo a ustedes y ustedes no lo van a valorar y ustedes no lo van a apreciar y ustedes no lo van a respetar. Dice, para estar a vuestro servicio, tuve que despojar a otras comunidades, recibiendo de ellas un subsidio. Dice, y eso que eran ellas las que me apoyaban económicamente, y eso que eran ellas las que me daban un sustento para mi servicio. Y aquí empatamos los dos temas, el tema de hoy con el tema que hemos venido tratando esta semana, que es apoyar económicamente, respaldar económicamente, dar, ofrendar, diezmar. Y aquí San Pablo está diciendo concretamente en qué se enfocaba de manera principal esa ofrenda y ese diezmo. Y era en apoyarlo a él para que él pudiera seguir predicando la palabra de Dios. Claro, en nuestra iglesia católica cada quien hace lo que le da la regaladísima gana en ese aspecto. Y cada quien dice, no, es mi plata y yo la distribuyo como a mí se me da la gana. Sí, tiene razón. Distribuya su plata como a usted se le dé la regalada gana. Eso no quiere decir que a Dios le agrade lo que usted está haciendo. Eso no quiere decir que Dios aplauda lo que usted está haciendo y cómo lo está haciendo. Hay prioridades, hay prioridades. Y una de esas prioridades es el apoyar la evangelización. Yo les he dicho a ustedes, hay otros que dicen, no, hermano, ¿cómo le ocurre? Prioridad darle de comer al que tiene hambre, prioridad darle de vestir al que tiene frío. Bueno, listo, hágale, no hay ningún problema.
Vuelvo y digo, haga con su plata lo que le dé la gana, no hay problema. Pero no porque usted tenga ese criterio o piense usted de esa manera, Dios tiene que pensar igual a lo que a usted se le ocurre. Habría que analizar muchísimas cosas, pero quedémonos con una nomás. Jesús respondió, mis palabras son palabras de vida eterna. Más bien Pedro le dijo a Jesús, Juan 6:68, ¿a quién podremos ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Quien apoya la evangelización, quien apoya la misión, quien apoya la predicación de la palabra de Dios, está apoyando que otros alcancen salvación y vida eterna. El que da un plato de comida calma el hambre por mediodía, por 2 horas. El que regala una ropa lo hace y a lo mejor la persona o se la pone o ahí la vende y o la cambia por una bicha de marihuana. En fin. Pero quien apoya la evangelización, aunque es menos visible y es menos gratificante, porque es que una persona que da un plato de comida se siente gratificada y de comer. O si regala ropita, yo di. Mientras que muchas veces el que ofrenda no siente que lo que está dando como que se esté viendo. No siente eso. Entonces no es tan gratificante. Pero es que la persona no está en los zapatos del misionero, en las sandalias del misionero, en los pies del misionero. El misionero corre para acá, corre para allá, va a una parte, va a la otra, ahora aquí, ahora allá. Va a un grupo, va al otro, va a una parroquia, va a la otra, hace esto, hace aquello. Entonces, como el que ofrenda o el que diezma para la misión no está viendo como no es tan gratificante, por eso no lo hacen. No, pues que trabajen, que dejen de ser vagos. Y la evangelización, ¿cómo hacemos? Dicen que por ahí que, ¿cómo es? Silbar y cantar al mismo tiempo no es tan fácil. Mientras estuve con vosotros, no me aproveché de nadie, ni de nada, diría, aunque estuviera necesitado. Los hermanos que llegaron de Macedonia atendieron mis necesidades. De eso nos habló la semana, en estos días, el martes creo. El lunes nos habló de Macedonia y de cómo siendo esa gente pobre, apoyó, respaldó la obra económica, la obra de la evangelización con el aspecto económico a Pablo. En cambio, los de Corinto, que eran ricos, que eran prósperos, porque Corinto era como una capital, era como decir Bogotá, o era un centro como importante y comercial. Estaba dentro de la ruta entre el Medio Oriente y el Occidente, y entonces era un lugar muy, muy importante. Comercialmente era muy importante. Ahí se veía la platica, ahí se movía la platica. Pero pues ustedes y yo sabemos que muchas veces la gente entre más tiene, más se amarra, ¿no? Más tacaña es, o menos considerada, o menos consciente. O se sienten dueños, como decía hace un momento, de su propia economía. Háganle, no hay problema. Mi norma fue y seguirá siendo no seros gravoso en nada. Como quien dice, yo no estoy aquí para exprimirlos a ustedes, yo no estoy aquí para sacarles la plata, yo no estoy aquí para aprovecharme de nadie. Pero la verdad de Cristo que hay en mí, nadie en toda Grecia me quitará esta satisfacción por la verdad. O sea, que yo les haya predicado la palabra, que yo haya sido honesto y sincero con ustedes en predicarles un evangelio puro, limpio y santo, eso nadie me lo puede quitar. Esa es mi gratificación, ese es mi premio. Haberles predicado la palabra con total honestidad. ¿Por qué? Porque no os quiero. Bien sabe Dios que no es así. O sea, les echa en cara, pero no es porque no los quiera, sino porque los está corrigiendo, como decía Ashley, porque Dios es un padre que corrige. Mis hermanos, Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Ashley, por favor, terminemos con oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por cómo nos estás hablando hoy a cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias porque cada día nos exhortas, porque cada día nos enseñas a comprender mejor tu palabra, porque cada día por medio de nuestros hermanos podemos comprender que tú eres el único, Señor,
que tú eres el único rey y proveedor de nuestra vida, que tú eres el único proveedor de nuestra felicidad, de nuestra tranquilidad, de nuestra economía, Señor. Y porque todo esto es de nosotros, te lo entregamos, Señor, te lo entregamos como un diamante precioso. Te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestra santidad y nuestra pulcritud, Señor, a ti nada más, para que seas tú obrando en cada uno de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que el Señor nos siga iluminando en ser honestos y sinceros cuando oramos o nos dirigimos hacia Él. Amén. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo verdaderamente lo escuchemos, porque si nosotros aprendemos a escucharlo, Señor, vamos a podernos dejar guiar por ti y que Amén. podamos nosotros hacer todas las cosas y ser testimonio de vida para otros. Amén. Amén. Padre Santo, te entregamos esta tarde a ti, Señor, para que seas tú obrando en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar unos avisitos. Los invitamos a los grupos de oración y de formación personal, donde nos vamos a encontrar con Dios y con cada uno de ustedes. Los días lunes en Zubia, los martes en Ricaurte, los miércoles en San Cristóbal, los jueves en Castilla, los viernes en Arborizadora Alta y los sábados en el norte. Los invitamos también al Santo Rosario, donde vamos a hacer oración e intercesión por cada uno de ustedes para que también nos acompañen a las 3 de la tarde. Y aquí la ayuda monetaria que ustedes quieran para la misión, para poder seguir compartiendo la palabra de Dios, ya que pues ustedes saben que estos medios también hay que pagar. Entonces, si les nace, si ustedes tienen, si quieren, pueden aportar al 301-551-2161 al número de NX de Milena Bermúdez. Y el Gran Fórmula 1 que ya vamos a empezar el sábado confiando en Dios. Si se quieren apuntar a unas inscripciones, están a tiempo para que se inscriban. Y ahí está para mayor información los números. ¿Alguna vez has querido escapar de la realidad por un minuto? Desconectarte de todo y no pensar en absolutamente nada. Pues si te pasa lo mismo que a mí, anímate a acompañarme a vivir esta experiencia de retiro juvenil al estilo Fórmula 1. Una carrera para salir de todo el estrés y para olvidarse por un minuto de la realidad. Muchas gracias. Yo les